Ahí sí, estamos grabando. Y aquí nos vamos ahora a modo presentación. Ven grande la presentación, ¿cierto? Muchachos. Ahora no. Yo no veo nada, o sea, lo veo usted no. Ya, gracias por avisar. Entonces déjeme devolverme. Porque claro que no había puesto a compartir pantalla, gracias. Ahora sí, muchachos. Ahora ven grande, ¿cierto? Ven todo el... Buenísimo, muchachos. Vamos a empezar con finanzas. Ya, espérenme. Clic. Ahí sí. Hola, gorda. Tenemos... ¡Hola! Después de esta clase de finanzas, vamos a poder hacer... no te preocupes. Vamos a poder hacer muchas cosas. Ya tenemos 4 clases de finanzas. 4 módulos. En los primeros 2, la idea es ver finanzas y razones financieras, que eso es esta semana, si alcanzamos. La próxima semana vamos a tener un bonus, que puede ser 1 o 2 clases, que es un bonus de finanzas personales. ¿Ya? Esa clase es súper útil para ayudarlos a ver algunas mentalidades que nos pueden ayudar en el futuro, ya a hacer ingresos y a hacer varias cosas. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué es el área de finanzas y cómo está relacionada con la contabilidad. ¿Ya? Con la contabilidad. El área de finanzas de la empresa controla todo lo que es la información contable y financiera de la empresa. O sea, en finanzas vemos los números. Cuánto vende la empresa, cuánto gana, cuáles son nuestros costos, cuánta caja tenemos, cuánto debemos, cuánto patrimonio ya. Y no se preocupen que les voy a explicar cada una de esas cosas. Vamos, esto incluso les va a servir como un buen repaso de cuentas, muchachos. Entonces, la finanzas ve toda la información contable y financiera. Lo que hace es que prepara la información a quienes la requieran. Prepara información contable e información financiera. Pero, ¿a quién le interesa la situación económica de una empresa? Pongo primero la más obvia. A los dueños y a los accionistas de la empresa. Obviamente, si yo soy dueño de una empresa, quiero ver cómo le está yendo a la empresa, cuánta plata está ganando, cuánto patrimonio tengo. El patrimonio es lo que me debe la empresa, ya lo vamos a ver. Pero además de los dueños y accionistas, ¿a quién se le ocurre? Vayan tirando dardos y después vamos a mostrar acá un listado bien grande. ¿A quién le importa la situación económica de una empresa? ¿Al banco? Al banco. ¿Por qué al banco? Claro, ¿por qué le importaría? Porque el banco le puede prestar plata. Le puede importar por 2 motivos. En primer lugar, para ver si es que le va a prestar dinero. En segundo lugar, para ver si es que le van a poder pagar la deuda que ya le prestó hace unos años, por ejemplo. Entonces, el banco e instituciones financieras están interesados. ¿A quién más? De ahí voy a poner a hacer el listado ganador. Y si fuera el caso, también a los socios. A los socios o los dueños que están ahí arriba, efectivamente, ya que ellos son los que invirtieron el dinero. ¿Alguien había dicho? A los trabajadores les importa mucho. ¿Por qué como trabajador me importa ver la situación financiera de la empresa? Porque quizás está al borde de la quiebra. Quizás la empresa está mal económicamente y me sirve verlo para ver si me cambio de empresa, para tomar alguna reacción. Quizás me doy cuenta mirando los números de que van a tener que despedir gente el otro año y eso me permite anticiparme. Bien, ¿a quién más, muchachos? ¿Clientes? A los clientes. ¿Por qué a un cliente le podría importar la situación económica de una empresa? Imagínate que pensemos en SsangYong, ¿ya? ¿Saben qué pasó con SsangYong o no? Con esta marca de auto. No. SsangYong está al borde de la quiebra. ¿Ya? Entonces imagínate, yo tenía una SsangYong y quebró en cuarentena. Y ahora están viendo si la salvan, pero tiene una posibilidad alta de que quiebren. ¿Qué hice con mi SsangYong? ¿Qué creen ustedes que hice? Venderla. La vendí al toque. Venderla. La vendí al toque. ¿Por qué? Porque si la empresa llega a quebrar, van a dejar de llegar repuestos, no voy a tener garantías, van a haber un montón de problemas y además de eso, va a pasar algo que pasa con los autos cuando las empresas quiebran y es que los van a empezar a robar por los repuestos, porque la gente necesita un motor SsangYong o necesita un radiador o necesita esta pieza, entonces ¿qué hacen? Los roban. Entonces lo vendí al toque y yo era cliente de SsangYong, me encantaba, tenía una Kaidon que era extraordinaria. Chao, como cliente, al ver sus números salí corriendo. Bien, vamos a ver a quién más. A ver, ¿se le ocurre algo más? Me lo han dicho súper harta, van súper bien, muchachos. ¿A los futuros como inversionistas puede ser o no? Sí, totalmente. Potenciales inversionistas, totalmente. Sí. Si yo estoy decidiendo si invierto en una empresa, quiero ver esos números para ver si vale la pena. Súper bien. Entonces vamos viendo. Ya voy a ir haciendo clic para que veamos algunos. Algunos ya los vamos a haber visto, otros todavía no. En primer lugar, las instituciones financieras que ya las dijeron súper bien. Banco u otro, ¿por qué? Para ver si es que les van a prestar plata, si les pueden devolver los préstamos o incluso los términos en los que les voy a prestar. Si yo soy el banco y tu empresa tiene riesgo, pero igual es buena, te voy a prestar con una tasa de interés más alta que si tu empresa es sólida. También voy a ver si puedes darme garantías. Quizás te preste plata,
pero pongas, no sé, pues tus oficinas en garantía o maquinaria en garantía que después yo puedo rematar en caso de que no me pagues. En ese caso, te podría prestar con menor tasa de interés. ¿A qué te refieres con garantía, Rafa? No lo he hecho. Ya te lo explico. Cuando uno pide prestado un préstamo, cuando yo pido plata prestada al banco, a veces llega y me la presta. Pero hay veces donde el banco me dice, ok, Rafa, yo te presto plata, pero déjame algo tuyo en garantía. ¿Qué significa dejar algo tuyo en garantía? Imagínate, yo quiero pedir, no sé, 20 palos al banco. Y el banco dice, Rafa, ¿sabéis que estoy viendo tu sueldo, compadre? No te puedo prestar 20 palos. Si queréis que te preste 20 palos, necesito una garantía de mínimo 10 palos. ¿Qué es una garantía? Yo te digo, ya, perfecto. Voy a poner mi auto, voy a poner una Subaru Forester que tenemos en garantía. Ok, ¿y eso qué significa? Que el banco tiene el derecho, en caso de que yo no pague la deuda, a llevarse mi auto y venderlo para cobrarse la deuda. Eso es una garantía, muchachos. ¿Ya? Una garantía de deuda, porque es distinto a la garantía de 30 días de los productos, esa otra cosa. ¿Ya? Esta garantía bancaria, por así decirlo. ¿Se entendió, muchachos? Sí, perfecto, gracias. Buenísimo, de nada, de nada. En tercer lugar, este fue uno de los pocos que nos dijimos, al gobierno, al servicio de impuestos internos, a todos estos compadres que nos cobran intereses, obviamente quieren ver la situación financiera de la empresa, para que no ocurran disparates, como alguna vez que pasó, que Cencosud creo que era, pagaba, o una empresa de ese tamaño, ¿no? Pagaba menos impuestos que un kiosco de revista. ¿Ya? Entonces, claro, eso obviamente queremos ver los números, porque no tiene sentido que un Jumbo que en un día vende más que, por ejemplo, un kiosco en todo el año, pague más impuestos que el kiosco. Ese tipo de cosas le importan los servicios de impuestos internos para controlar. Y ojo, que cuando pagan esos impuestos no es que sea delito, es porque están muy bien asesorados y se conocen todas las esquinas de la ley. Luego también, potenciales inversionistas, como bien dijeron. Ya, si yo quiero invertir en una empresa, quiero ver cómo están sus números, a ver si vale la pena o no vale la pena. Proveedores. Este fue uno de los que no vimos. ¿Qué es un proveedor? Un proveedor es una empresa, una persona que me provee, que me trae, que me da insumos para mi producto. Me explico. Imagínense que yo vendo estos plumones que ven aquí en pantalla. Quizá yo fabrico la tinta, pero otro compadre me hace la parte plástica, otro gallo quizá me vende la tapa, otro tipo hace el envoltorio. Cada uno de esos son los proveedores, Y a ellos les interesa ver cómo les va la empresa. ¿Por qué? Porque a los proveedores no siempre les pago al contado. A veces yo les pago a 30 días, a 60 días, a 90 días, a 120 días. Entonces ya vamos a ver por qué se hace eso. Le da muchas ventajas a la empresa que pagar tarde. Y el proveedor también quiere ver tus números para ver si te da facilidades de pago o si te dice, no, compadre, después de ver tu balance, o me pagáis en plata efectiva o no te vendo el producto porque tenéis mucho riesgo de quiebra. Porque ya vamos a hablar de la quiebra de la empresa, pero cuando no le pago a mis proveedores, empiezan los problemas. O también cuando no le pago a los trabajadores. Analistas financieros, gente que se dedica a analizar empresas. Es más, nosotros vamos a ver mañana probablemente o el lunes de la próxima semana balances de 3 empresas navieras. Y nosotros, claro, no es que seamos analistas, pero si vamos a hacer análisis financiero con esa información, que es lo mismo que hacen los analistas para hacer recomendaciones. Recomiendo que compren acciones de Sudamericana de Vapores. Recomiendo que vendan sus acciones de tal empresa. ¿Ya? Etcétera. La Azul, por ejemplo, que daba mal en la tabla, o vendan o compren. Ahí uno puede ir jugando con las acciones. Público en general, eso somos nosotros, ya, nada más que analistas, nosotros somos público en general. Gente que por cualquier motivo quiere saber de una empresa, quiere ver los números, entonces te metías a ver la Coca-Cola, a leer, a aprender, y hay mucha información que está disponible, ya, y un gran etcétera. Entonces, muchachos, como pueden ver, hay muchas personas que están interesadas. Y nosotros dijimos antes que el área de finanzas le prepara información. Entonces, claro, a los dueños o a los accionistas les preparan los reportes de directorio, donde están el balance, el estado de resultado del flujo de caja, que ya vamos a ver qué son. ¿Para qué? Para que vean cómo les está rentando la empresa. Al banco, para ver si nos prestan plata. A los fiscalizadores, para ver cuántos impuestos pagamos. Potenciales inversionistas, para que inviertan en la empresa. A proveedores, para que nos den facilidades de pago. Analistas financieros, para que nos recomienden, ¿viste? Y público en general, para que vean lo extraordinarios que somos. Ese es el mundo ideal, ¿ya? Ese es el mundo ideal. Ahora, vamos con el repaso que les prometí de conta. Si queremos hablar de finanzas, lo primero es entender un poco de contabilidad. Entonces, la primera pregunta que les hago, ¿qué es un activo, muchachos? ¿Alguien sabe? Lo digo yo entonces. Un activo es algo que la compañía tiene o que le deben.
es algo de lo que la empresa es dueña. La empresa puede tener un auto, que va a ser un activo. A la empresa le pueden deber plata, también va en el lado del activo. No se preocupen del debe y el haber, que ya se los voy a explicar. Vamos a hablar de la historia de la contabilidad en los monjes cerveceros. ¿Ya? ¿Qué es un pasivo, muchachos? Son las deudas con terceros. Exacto. El pasivo es algo que la empresa le debe a alguien fuera de la empresa, que como muy bien dijo nuestra compañera, es un tercero. Tercero porque está fuera de la empresa, está súper bien. Entonces, el activo es algo que la compañía tiene que le deben, el pasivo es algo que la empresa le debe a alguien de afuera. Entonces, vamos a ver ahora la contabilidad. Y antes de ver la contabilidad, les voy a hablar de la historia de la contabilidad brevemente. ¿Ustedes saben quién inventó la contabilidad? ¿Les contaban sus propios de conta, no? No. ¿No? ¿Quién empezó el principio de la doble partida? Lo inventó un monje cervecero, ¿ya? Un monje que hacía cerveza. Se llamaba Gianluca Pacioli. Gianluca Pacioli. Y ese compadre vivía en un monasterio con sus compadres monjes. Imagínense vivir en un monasterio en la montaña, con puros hombres, ya pensando que son monjes hombres. Entonces tu vida es fome, po. Estáis dedicado a alabar a dioses, querido un monje cristiano, católico, estáis dedicado en la montaña a cosechar tu huerto y a hacer tu chela, po. Ya esos compadres hacen su cerveza. ¿Quién empezó a pasar al monje cervecero Gianluca Pacioli? Él llevaba el control de cuántos galones de cerveza se hacían en el monasterio. Y le estaban robando cerveza, ¿viste? Los monjes querían chupar, tenían una dosis limitada, entonces más que un compadre se metía a la mala a robar chela, así como hoy día la gente hace fiestas clandestinas. Es el mismo concepto. Querían chelita, no podían tomar tanta, se metían a robarle. Y Gianluca Pacioli lo pasaba súper mal porque le robaban su cerveza. Po. Fíjate, el compadre la hacía con amor y se la robaba. Entonces, ¿qué hizo el compadre? Inventó algo que iba a atormentar a muchas generaciones futuras, pero de las medias ayudar a muchas empresas, que es la contabilidad. Él dijo, claro, si yo tengo una lista donde sale cuánta cerveza tengo, yo no tengo ni un respaldo de que realmente tenía eso. Como que anoté una vez que había 1000 litros y quizá me equivoqué. No tengo un doble control o una doble partida. Si yo tuviera ese mismo número en dos lados distintos, sería más difícil ver que yo me haya equivocado. Entonces creó este principio de la doble partida, que significa que cuando yo ingreso, por ejemplo, 1000 litros de cerveza, ya yo tuve costos, por ejemplo, voy a poner cuánto me costó hacerlo por un lado, y al otro lado voy a poner cuánta cerveza tengo, y de esa forma va a ser como una balanza. Si me roban algo, cuando yo después haga el inventario, por ejemplo, me voy a dar cuenta de que tengo menos cerveza de la que lo documenté en dos partes, y así voy a poder darme cuenta de que efectivamente me están robando. O sea, la contabilidad se inventó, ya, y esto sus profesores me pueden mandar a la punta del cerro, por decirlo así tal cual, pero básicamente la contabilidad se inventó para que no le robaran cerveza a un monje guatón en Italia, si no me equivoco. ¿Ya? Esa es la historia de la contabilidad, muchachos. Entonces, ese fue el fin de la conta. Esto ya hace que algunos alumnos quieran más a la contabilidad al tiro. Oh, compadre, voy a cuidar la chela. Luego, ¿qué es un balance general? El balance es el listado, este listado de los activos y pasivos de la empresa. O sea, en el lado izquierdo, fíjense ese cuadrado es un balance que están viendo ahí, es un balance gráfico. En el lado izquierdo tengo todo lo que la empresa tiene o es dueña o lo que le deben, y al lado izquierdo tengo todo lo que debe la empresa. Y acá viene la primera diferencia que es súper importante para entender la conta, muchachos. El pasivo es lo que la empresa le debe, como muy bien me dijeron, a terceros. Pero el patrimonio también lo debe la empresa. ¿A quién le debe el patrimonio la empresa? ¿A quién le A debe? los dueños. A los dueños. En otras palabras, en un lado tengo todo lo que la empresa es dueño, en el otro lado tengo todo lo que la empresa le debe. Arriba a los terceros, abajo a los dueños. Súper bien. ¿Cuál es la ecuación contable? Che, esto ya lo hemos visto, ¿cierto, Rafa? Activos igual pasivos más patrimonio. En otras palabras, para que cuadre la contabilidad, para que todo esté ordenado, pasivo y patrimonio tiene que ser igual. Y por eso me gusta mostrarlo en este cuadradito que están viendo abajo a la derecha. Porque si se fijan, no hay diferencia de tamaño ahí. ¿Cómo diferencia de tamaño, Rafa? No pasa esto. Voy a dejar de compartir pantalla para que vean pizarro. Lo que no está pasando ahí, que es importante, es que no me pasa esto. ¿Se fijan? No es activo igual a pasivo más patrimonio. No tengo una diferencia. No tengo una diferencia. En otras palabras, eso no pasa.
no pasa. Siempre tienen que ser activo igual a pasivo más patrimonio. Siempre tienen que ser iguales. En ningún momento de la vida esto puede no calzar. Entonces, cuando a ustedes les va mal en un certamen de conta, es porque hicieron esto, porque sumaron 2 veces en el mismo lado del activo. Por eso no cuadró nomás. ¿Ya? O porque sumaron 2 veces el pasivo y van desbalanceando a esas cajas que tienen que ser siempre del mismo tamaño. Ya la contabilidad se debería enseñar de forma gráfica, de esa otra historia. Pasivo más patrimonio. Entonces, el pasivo, ya dijimos, algo que la empresa le debe a alguien fuera de ella. El patrimonio, algo que la empresa le debe a los dos. Estos son los primeros conceptos y es lo más importante para efectos de balance. ¿Ya? Para efectos de balance. Entonces, esto es súper importante, lo que vamos a decir ahora. Alguien, ya sea un tercero o los accionistas, tiene un derecho sobre todos y cada uno de los activos de la compañía. ¿Qué significa eso? Esto es como, suena como medio idílico, ya suena como medio idílico. Voy a volver a compartir, a mostrar pizarrón para que se entienda. Pero, un poco más grande. En teoría, si esto es todo lo que la empresa tiene, que es el activo, esto es todo lo que la empresa debe, pasivo, patrimonio, activo. Si se fijan, es como que toda esta parte de los activos se le debe a los terceros y todo lo otro se le debe al patrimonio. Pero todo lo que la empresa tiene en verdad se lo debe a. ¿Ya? Eso es lo que refleja la contabilidad. Es como si la empresa no fuera dueño de nada. Porque obvio, pues, o le debo a alguien a un tercero o se lo debo al accionista. O se lo debo al accionista. Después, por esto, activo igual pasivo más patrimonio, se conoce como el principio fundamental de la contabilidad. La ecuación contable es el principio fundamental de la contabilidad. Es importantísimo. Veamos entonces cómo se compone el balance general. Vamos a empezar a hacer doble clic. ¿Se entendió, muchachos? ¿Cierto? ¿Estaríamos bien? ¿Vamos bien hasta ahí con activo, pasivo y patrimonio? Sí. Buenísimo. Entonces, el balance es una foto. ¿Cómo una foto? Una selfie. ¡Pah! Es una selfie que se saca la empresa en cualquier momento del tiempo. Yo puedo tener un balance al 31 de enero, al 24 de abril, al 15 de julio. Es cómo está mi activo igual pasivo más patrimonio en esa fecha exacta. Entonces, es un momento dado. El balance de ayer no tiene por qué reflejar el balance de hoy. Y los balances pueden ser maquillados, ¿viste? ¿Quién maquillar un balance? Es hacer algunas operaciones para que se vean más bonitos para los inversionistas, para los bancos y ese tipo de cosas. No sé si vamos a entrar en tanto detalle hoy día, pero vamos a ir bien. Por lo tanto, cada vez que yo hago una nueva transacción, eso afecta a la posición financiera y se tiene que ingresar en el balance, con estas malvadas cuentas T o asientos de diario que espero que ya hayan visto en contabilidad. Entonces, cualquier operación, cualquier transacción que la compañía haga, va a cambiar el balance general. Así yo deposite 100 pesos en el banco, 1000 pesos en el banco, va a cambiar la plata de caja a banco en caso que lo tenga separado. Entonces, toda transacción afecta al balance general. Todas las entradas de un balance se usan usando el principio de la doble entrada para que el balance siempre cuadre. Entonces, por ejemplo, ya no comentar para no ser en tanto detalle. Me compro un auto. Disminuye caja, vamos a hacerlo simple. Me compro un auto que no se deprecia, para no entrar con detalle todavía. O me compro un inventario, más fácil. Me compro inventario, que son productos que yo vendo. Entonces, disminuye la caja en el activo circulante, le saco caja y entra la misma cantidad de inventario y el balance mantuvo su tamaño, mantuvo el porte que quería. Ya, si me comprara un auto, no voy a hablar de la depreciación todavía, pero si me comprara un auto, también disminuye la caja, entra un auto. Pero si me compro un auto usando crédito, o sea, pidiéndole plata al banco, va a aumentar mi pasivo circulante. Ya les voy a explicar todo lo que es esto, no se preocupen. Va a aumentar mi pasivo. ¿Por qué? Porque pedí plata prestada y también aumenta mi activo. O sea, el balance crece, fíjense. Vamos a ver esta parte gráfica para que se entienda bien. Imagínate que yo tengo mi balance y yo voy a borrar el techo ahora.
O sea, no existe. Entonces, yo tenía esta cantidad de plata. Entonces, acá tengo el activo circulante, activo fijo, pasivo circulante, pasivo, ¿cómo lo llamamos? De largo plazo, patrimonio. Ya, aquí después lo vamos a ver con los nombres así. Pero pido plata prestada al banco. Aumenta esto en deuda o en patrimonio. Después vamos a ver cómo. Pero también me llega un auto, que lo voy a poner adentro de los activos fijos. Pero creció todo el balance. Tengo más plata dentro de la empresa. Porque si bien me entró un auto, ahora debo plata. Entonces todo crece. Crece. Ese es el análisis gráfico. ¿Ya? Análisis gráfico. Entonces volvamos acá y vamos a ver qué es cada una de estas cosas. Aquí. Este es el esqueleto, muchachos, de un balance general. Estas son las partidas más importantes. O sea, ya vimos el balance a grandes rasgos, el lado del activo, pasivo y patrimonio. Ahora vamos a hacer un pequeño doble clic. El activo circulante es todo lo que se espera se transforme en dinero en menos de un año. Se ha transformado en dinero, ahí faltó la plata, pero básicamente, si alguien me debe plata dentro de este año, va en el activo circulante. Cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar de corto plazo son activos circulantes. Todo lo que me va a llegar de aquí, o todo lo que tengo de un año. La caja, el banco, va en activos circulantes. Si yo, no sé, pues, tengo el inventario, que espero que se venda en un año, también iría en activos circulantes. Rafa, una pregunta. ¿Daría lo mismo si es que nosotros ponemos como activo corriente? Es que así es como nos han enseñado. Sí, activo circulante o activo corriente son los mismos términos y para efectos prácticos. Si te preguntas algo en un certamen, lo puedes poner con cualquiera de los dos nombres, no hay ningún problema. Es más, mientras más nombres conozcan, mejor. Algunos lo llaman incluso activo de corto plazo y de largo plazo. Ya eso es mucho menos común. Corriente, no corriente o circulante fijo también se usa mucho. El activo fijo es un activo que la empresa va a usar en un largo tiempo. Por ejemplo, la empresa se compra sus oficinas para no pagar arriendo. Esas no las vamos a liquidar en un año, entonces son parte del activo fijo. La empresa se compra autos para los gerentes o para los dueños que son de la empresa. No para los dueños, pero para los gerentes o para gente de la empresa o porque simplemente hace cosas con autos, sería un activo fijo. Ahora, si el auto lo voy a vender este año, pasa a ser activo circulante. No es que tenga que hacer ningún cambio en contabilidad, no se preocupen de esos certámenes, los certámenes son más esquemáticos, pero si un activo se va a liquidar este año, pasa de ser fijo a ser circulante. Entonces, eso es lo más importante en los activos. Si lo voy a usar dentro del año o tiene una cierta liquidez, que ya vamos a ver qué es la liquidez, como que se puede usar rápido, es circulante. Si lo quiero usar por mucho tiempo, es un activo fijo. Esa es la forma de distinguir. Pasivo circulante, déjenme mover mi fotito de acá. Pasivo circulante es una deuda a terceros que debo pagar en menos de un año. Le pedí plata al banco para comprar el auto, ¿ya? Y se lo voy a pagar en 12 cuotas, en 12 cuotas mensuales. Sería un pasivo circulante. Sería un pasivo circulante. ¿Por qué? Porque lo voy a devolver en menos de un año. Le compro algo a mis proveedores, ¿ya? Le compro 1000 plumones, 1.000.000 de plumones al proveedor que me provee los plumones. Y le voy a pagar a 60 días, pasivo circulante. Entran plumones en el activo circulante y también entra una cuenta por pagar de corto plazo, o cuenta por pagar corriente, cuenta por pagar circulante, pero de corto plazo usualmente, en el pasivo circulante. Entonces este es un doble clic. Yo los pasivos los separo entre los que voy a pagar de aquí a menos de un año y los que voy a pagar en un año o más. Rafa, ¿qué pasa si yo pido una deuda que lo voy a pagar en 5 años? El primer año va como pasivo circulante, los otros 4 años van como pasivo de largo plazo. Ahora, una nota al tiro que digo acá. Yo les puedo estar hablando de contabilidad y finanzas, pero a la hora de responder sus certámenes de contabilidad o finanzas, siempre respondan lo que les enseñe su profesor, el de ese ramo, porque a veces pueden haber algunas diferencias en la forma de tratar, ¿ya? Nosotros estamos viendo acá de forma conceptual para que se entienda, pero obviamente sus certámenes no vayan a decirle, no, el Rafa me dijo que esto no era así, así que tienes que ponerme lo bueno. No, ya por favor no me usen para eso. Solo tenemos que repasarlo porque es parte de la finanza. Aparte que esta es una mirada un poco más de arriba, es una mirada más conceptual. Entonces, el pasivo que se paga en más de un año. Finalmente, el patrimonio junto con la utilidad o pérdida del ejercicio es el dinero
que la empresa le va a deber a los dueños. ¿Estamos claros con balance, muchachos? Claro, claro. Sí. Excelente. Como motora, súper bien. Entonces, y finalmente, la utilidad, como doble clic, el dinero que la empresa ganó o perdió este año. Y esto es súper importante, muchachos. La utilidad es lo mismo, y cacha que raro cómo lo voy a decir, que el estado de resultados. El estado de resultados son un montón de partidas que al final tienen la suma que te da la utilidad. Y ese resultado final es la que se pone aquí en el balance. O sea, el balance está relacionado con el estado de resultados. Me encanta eso. En dos palabras, tenemos el activo, tenemos el pasivo corriente, pasivo de largo plazo, tenemos el patrimonio, y aquí en la utilidad, esto es lo mismo que poner todo el estado de resultados. Todo el estado de resultados da como resultado la utilidad o la pérdida. ¿Ya? La utilidad o la pérdida. Entonces, es como que el estado de resultados va adentro del balance. Que eso es lo que muchas veces no te explican. El estado de resultados va dentro del balance. Es la utilidad. Ya vamos a ver el estado de resultados, cómo se suman y cómo van las partidas. Pero por eso va ahí. El estado de resultados es lo mismo que la utilidad. Bien, veamos el estado de resultados. Aquí, en negro, van los que deberían ser positivos. En rojo van los que deberían ser negativos. Entonces, el estado de resultados, en su forma más simplista, es una lista de todas las transacciones de balance que afectan la utilidad o la utilidad retenida. ¿Ya? La utilidad retenida se le llama retenida porque no se le ha pagado todavía a los dueños. Son dos nombres. Un poco de frío. 2 segundos, muchachos. Aquí tengo el chalequito. Vamos a poner un chaleco y continuamos. Pero, déjenme ver si voy explicando las partidas. No, voy a explicar rápidamente algunas de las partidas de acá para que entendamos por qué estas cosas afectan la utilidad. En primer lugar, si yo vendo los plumones que estamos vendiendo en esta empresa ficticia de plumones, entra plata. Eso es un ingreso. Cada vez que entra plata, si es que estoy haciendo bien las cosas, parte de eso va a cubrir el costo, lo que me costó hacer que el plumón se venda, y parte de eso va a ir a la utilidad de alguna forma. Entonces yo registro en el estado de resultados todos y cada uno de los ingresos. Todo dinero que entra a la compañía por su operación directa es en general ingreso. Ojo, me encontré 10.000 pesos botados y lo puse en la contabilidad. No es un ingreso propiamente tal. Ya no es un ingreso, sería un aporte de capital, que no va en ingreso, porque no cambia la utilidad. Entonces, ingreso es la plata que entra por las operaciones de la compañía. Costo operativo directo, es el costo directo de esa venta. Es lo que me costó el plumón, lo que me costó tener al vendedor vendiéndolo, lo que me costó tener todo funcionando. Es como lo específico que, sin lo cual no puedo vender. Eso me da el margen bruto. Acá no se preocupen tanto del detalle, es más que nada para que se entienda. Que es el margen operacional directo también. Que es como ingresos del plumón, a cuánto lo vendí, menos cuánto me costó. Corto. Luego vienen gastos generales y de administración. Todos los sueldos relacionados de alguna forma con la venta. Ya, si para vender plumón necesito un vendedor, sería parte del costo operativo directo. Pero si no lo necesito, sino que hay gente involucrada también, van gastos generales y de administración. Luego ahí están todos los gastos operativos. Después viene el gasto por depreciación. ¿Qué es la depreciación? Ahora llegamos a la depreciación. Resulta que si yo tengo un vendedor que va en auto vendiendo los plumones en todas las casas, y ese auto es de la compañía, ese auto se va gastando. Ese auto va a valer cada vez menos porque lo estoy usando, estoy desgastándolo, va a llevarse unas carreras, de repente va rápido de una casa a otra. Entonces eso se va depreciando. Eso es lo que es la depreciación. Busca reflejar que algo cada vez vale menos. ¿Por qué se creó la depreciación? Porque resulta que imagínense sin depreciación. En un mundo sin depreciación, yo me compro un auto que vale 20 palos, lo uso por 5 años, y en el balance siempre va a salir que mi auto vale 20 palos. Y digo, voy a vender ese auto porque necesito plata. Lo saco a vender y vale 5 palos. Chuta, ¿qué pasó? Qué pena, en verdad tengo mucho menos plata de la que muestra mi balance. Para eso se creó la depreciación, para no tener... Uy, estoy contigo.
Ese es el problema. Para mantener ese problema. Entonces, al reflejar año a año la depreciación o mes a mes de los distintos activos, vamos quitándole valor al auto, para reflejar que cada vez vale menos, cosa de cuando lo venda no me lleva esa sorpresa. Uno debería depreciar todo lo que se pueda depreciar. Compra de computador, deprecia el computador. Compra de auto, deprecia el auto. Me compré no sé, todos los bienes que ustedes construyan o que hagan, también aumentó una oficina, depreciala también. Ya, sí que se puede, porque a veces se van valorizando las oficinas, depende un poco de eso, puede ir para otro lado. Pero la idea es depreciar todo, porque es como que te baja el balance, te baja el activo de alguna forma, pero no desembolsas dinero. Ya, simplemente se refleja como que vale menos. Entonces, después del flujo de caja, voy a tener esa plata disponible. Esto va a sonar súper enredado, y de alguna forma lo es. Las cosas más difíciles de entender es por qué la depreciación beneficia a la compañía. Entonces voy a tratar de explicarlo de forma simple. Ya, de forma simple acá, para que se entienda. Yo le he contado, soy asesor de pequeñas y medianas empresas. Y una de las primeras cosas que hago cuando ya le ordeno la casa a las personas que me contratan, es decirle, ya compadre, hable con su contador y asegúrese de que usted esté depreciando todo. Estoy depreciando esos computadores, estoy depreciando la caja, estoy depreciando esto que construiste, estoy depreciando ese auto, estoy depreciando esta cuestión. Deprecia todo. ¿Por qué? Porque ya, imagínate que yo tengo en el balance, tengo un auto que vale 3. Para verlo súper simple. Después de un año de uso, se deprecia. Pierde 1 de valor. Como pierde 1 de valor, mi lado del activo se hace más chiquitito. Y mi lado acá de la utilidad se hace más chiquitito. ¿Se fijan o no? Pues claro, yo tenía depreciación, gasto por depreciación versus depreciación acumulada. Gasto por depreciación versus depreciación acumulada. Entonces, mi auto se refleja que vale menos y la utilidad baja. Pero le hago una pregunta, muchachos. Ese 1 que deprecié, menos 1, ¿lo pagué en plata o no? Sí, o sea, al principio lo pagaste en plata, pero ahora se te está descontando, ¿no? Se te está descontando. Según yo no. Mira, efectivamente, este gasto, voy a explicarlo, que los dos dijeron cosas correctas, porque uno dijo, cuando yo pagué 3 ya pagué el 1. Cuando yo pagué los 3 al principio, ese 1 ya estaba pagado. Entonces, ahí lo pagué, claro, pero cuando yo le resto 1 acá, y le resto 1 a la utilidad, que eso es que me aumenta el costo, pago menos impuestos, porque tengo más costo. ¿Se fijan o no? Yo de la utilidad veo después cuánto impuesto pago. Impuesto a las ganancias. Si yo le aumenté en 1, que esto es costo, el costo, si mi gasto aumentó en 1, pago menos utilidad. O sea, fíjense que yo tenía 10, que mi utilidad era 10, menos 1 por la depreciación, pagué una utilidad de 9. Y el impuesto por X, ¿ya? El impuesto se calcula sobre los 9, no sobre los 10. Y lo lindo es que yo ese 1 no se lo pagué a nadie. Esa plata está disponible en mi caja. Entonces, para efectos prácticos, lo que la depreciación hace es que es como que tú creas un gasto ficticio, que no es ficticio porque en verdad vale menos tu auto, pero es como que esa plata te la devuelvan a tu caja y tú la podías usar para lo que quieras en la caja. Ya vamos a llegar al flujo de caja, pero lo que me interesa que vean es que el gasto por depreciación lo que hace es que te ayuda a pagar menos impuestos. Entonces, ¿ustedes ya vieron la depreciación en contabilidad o no? ¿Han visto algo? Lo básico nomás. Lo básico. ¿Vieron que hay más de un método de depreciación o no? Que estaba la depreciación acelerada y la depreciación normal. No he visto eso. Pero en todo caso, para verlo bien rápido, si yo tengo muchas utilidades, ya imaginémonos que el auto, vamos a ser exagerados, el auto vale 5 ahora. Y yo tengo 10 de utilidad. Hay un método de depreciación. Miren cómo la contabilidad puede cambiar el resultado final del ejercicio. La utilidad era 10. Si yo hago la depreciación normal,
menos 1 refleja una utilidad de 9. Y ahí pago los impuestos de 9. Pero hay otro método que se llama la depreciación acelerada. Que es que en vez de depreciar 1, deprecio menos 3. Como que deprecio mucho más al primer año. Se hace mucho para los computadores. Entonces le resto 3 y sobre 7 pago impuestos. Pues. Las dos empresas ganaron lo mismo. ¿Quién pagó más impuestos? ¿La casa de depreciación normal o acelerada? La normal. Porque calculó los impuestos sobre 9, versus esta que calculó los impuestos sobre 7. Veamos un caso distinto. Tuve una pérdida, menos 2. Menos 2. ¿Cuál método creen que me conviene? La lenta, ¿no? Menos 1, ya, ahí tengo un menos 3. O, por ejemplo, para hacerlo, perdón, vamos a hacerlo un poquito más polémico. 1, 1, menos 1, menos 3. Si usé la lenta en este caso, no pagué impuestos. Si usé esta, menos 2. Tampoco pagué impuestos, pero le estoy mostrando un resultado negativo a los accionistas, van a estar súper asustados. Entonces, ¿qué hacen los contadores y la gente que maneja finanzas? Cuando yo les decía que no puede maquillar las cosas, esta es una de las formas de maquillar. Puedo mostrar un mayor resultado. Entonces, ¿qué hacen mucho? Y acá empiezan las diferencias. Imagínate que yo soy el gerente general de esta empresa. ¿Ya? Yo sé que estamos en, no sé, noviembre, año 2019. Acaba de empezar el estallido social, tengo resultados de 10. Sé que el próximo año se viene difícil. Me conviene mucho más hacer depreciación acelerada para mostrar que gané 7 en vez de mostrar que gané 9, por dos motivos. Después me van a comparar con 7 de los resultados en vez de con 9. Y además, como voy a tener menos gasto en depreciación, voy a tener más utilidad en los otros años, porque se va a depreciar menos. Entonces, es como que postergo la utilidad de hoy para pagar menos impuestos, y en el futuro voy a pagar más impuestos, pero también voy a mostrar más utilidad. Entonces, lo que muchos empresarios hacen es que van cambiando el método de depreciación, como tienen muchos bienes, y a veces esto no es tan fuerte, pero en algunas empresas sí es muy fuerte, para cambiar. ¿En qué empresa se le ocurre que la depreciación es tremendamente importante? ¿En qué tipo de empresa? La de venta de autos, ¿no? La de venta de autos, no tanto, porque los autos ahí son parte del inventario y como no los usan, no se deprecia tanto. No es que no tengan, tienen, pero no se deprecia tanto, porque son como los productos que venden y esperan venderlos dentro de un año. Tienen que ser empresas que tengan muchos activos que se usen. En una aerolínea. Eso. Ese es el ejemplo por excelencia. Imagínate por LAN, Boeing, no Boeing, pero todo, no sé, súper bien. El Sky Airlines, LAN, todas estas empresas son dueñas de muchos aviones muchas veces, a menos que tengan una figura distinta, pero al ser dueñas de aviones, claro que hace la diferencia el cómo deprecian. ¿Qué les hubiera convenido en época de pandemia, con los aviones no volando, para efectos tributarios, volando poco? ¿Qué método de depreciación les convendría hacer ahí? Acelerado. Ahí va a depender del número exacto, ¿ya? La respuesta es un depende, pero si es que estoy igual ganando plata, tal vez la depreciación acelerada me convenga para no pagar impuestos. Efectivamente, para no pagar impuestos. Y también para mostrar una pérdida mayor, para que la gente me ayude, para que el país te rescate, para que lleguen operaciones de salvataje de la compañía. ¿Ya? Entonces, no es que convenga siempre, va a depender de la situación estratégica de la empresa, pero tenemos esas opciones, y eso es lo interesante. Volvamos al PowerPoint. Estábamos aquí. Entonces vimos gasto por depreciación, eso me da la utilidad operativa. Luego viene otro ingreso o gasto. No sé, pues yo me dedico a vender plumones, pero vendí un computador de la empresa, otro ingreso. Vendí un auto de la empresa, otro ingreso. Si no es a lo que yo me dedico y vendí algo, va dentro de otro ingreso. Luego vienen los intereses de vengado y los gastos financieros. Son todos los intereses de deuda, gastos que tengo por operaciones financieras, lo que me da la utilidad antes de impuestos. Ahí se calcula el impuesto a la ganancia y eso me da el resultado neto, que es la utilidad final después de pagar los impuestos. Esto es un estado de resultado. Ya, a grandes rasgos.
el resultado neto es lo mismo que la utilidad o la pérdida que muestra el balance general. Entonces, todo esto que ustedes están viendo en pantalla es en verdad una línea del balance general. Espérame, vamos a seguir avanzando. Ahora, llegamos a quizá el estado financiero. Oh, voy a morir. Más importante para efectos de finanzas. O sea, más importante para la empresa, no porque sea el que me da la información, toda la información, sino por la importancia de la caja. El flujo de caja es una lista de todas las entradas de balance que afectan la caja de la empresa. El flujo de caja. ¿Ya? Vamos a ver rápidamente un flujo de caja. Tiene algunos componentes importantes. Cuando me entra plata en caja, ya en caja, aquí nos cuentas por cobrar. Aquí es cuando entra la plata realmente, cuando me lo depositan en el banco, se registran ese tipo de ingresos. Es la caja que viene por la venta de la empresa. Cuando esa caja realmente es pagada. El flujo de caja refleja cuánta plata tengo en el banco más mi caja fuerte, por así decirlo. Luego viene el malvado OPEX. Rafa, ¿qué es el OPEX? No lo he escuchado en mi vida y tal vez nunca lo escuche en la universidad. Ya, pero el OPEX son toda la caja que se usa para financiar la operación de la empresa. Es la caja que se usa para financiar todo lo que es la operación de la empresa. Entonces, si yo necesito caja para queremos poner un puesto de completo ya en la universidad o de sopaipillas, un carrito de sopaipillas, toda la caja para mantener la operación funcionando, para tener el fuego prendido, para cocinar las sopaipillas, ya para todo lo que uso para ponerlo alrededor de las sopaipillas, el costo de las sopaipillas para empezar a calentarla, la persona que está haciendo que el carrito funcione, todo eso es OPEX, si lo pago en caja. Es la caja que uso para financiar la operación de la empresa. Y fíjense que está en rojo porque lo pago. Miren, ¿de qué color está la depreciación, muchachos? Roja. Pero mira. Ah, no. Mira. Mira. Uno pensaría que es roja. Va roja en el estado de resultado. Pero ¿se acuerdan que yo les dije? La depreciación no cambia la caja, en verdad, sino que va al revés. Va positiva. La depreciación se suma. Porque como no era un desembolso de caja, es como que tuviera más caja. Es plata que tengo disponible. La depreciación, ese gasto por depreciación, y esto no lo pongan nunca en el balance general ni en el estado de resultado, ese menos uno que pongo en la utilidad, en verdad es un más uno en caja, porque esa plata la tengo disponible en el banco y la puedo usar para lo que yo quiera. Por eso se suma. Intereses e impuestos, caja que usamos para pagar intereses o impuestos. CAPEX, ¡oh, Rafa, qué desgraciado! CAPEX y OPEX. CAPEX es la caja que usamos para comprar activos fijos necesarios para funcionar. Entonces, ahora, ¿cuál es la diferencia entre CAPEX y OPEX, Rafa? Me lo vi súper complicado. Vamos a nuestro carrito de sopaipillas para explicarlo bien. Vamos a hacer juntos un proyecto, muchachos. Ya vamos a hacer la sopaipa en la UDB. ¿Ya? O como alguna vez alguien los llamó las sopaipas zorrotas. Ya, da lo mismo. Vamos a hacer un carrito. Vamos a poner un carrito de sopaipa. Sopaipa la sopaipilla. ¿Ya? Tenemos nuestro carrito de sopaipa en la UDB. Es un carrito donde yo caliento las sopaipillas, les pongo lo que yo quiera ponerle. Y tengo a mi compadre aquí, con su barro del chef, super sopaipa, cocinándolas y entregándolas a los clientes felices en la UDB. ¿Ya? Entonces, yo les hablo de que hay una cosa misteriosa que se llama CAPEX y hay una cosa misteriosa que se llama OPEX. El CAPEX, como les dije aquí en el PowerPoint, es la caja que uso para comprar activos fijos necesarios para funcionar. ¿Qué necesito para que exista el carro de sopaipilla en la universidad? Necesito comprar un carro de sopaipilla. Y eso tiene un valor. Necesito pagar los permisos legales para funcionar. Necesito que hacer la empresa en caso de que funcione legalmente, empresa, etc.
CAPEX son todos los pagos que yo hago para que el cargo de Sopaipa pueda estar en la Universidad del Desarrollo. ¿Y cuál es la diferencia con OPEX? Cuando yo ya tengo a este malvado cargo de Sopaipilla funcionando, tengo valor. Por ejemplo, voy a gastar en gas, voy a gastar en sueldo, voy a gastar en Sopaipa, voy a gastar en condimentos, ya en la mostaza o en lo que yo quiera ponerle, en azúcar, flor. Todos esos gastos, para que esto mantenga funcionando, ¿ya? Son los que se conoce como OPEX. Entonces, cuando yo tengo un proyecto y me hablan de CAPEX, es la caja necesaria para levantar el proyecto, para que empiece a funcionar. Y cuando me hablan de OPEX es para que se mantenga funcionando mes a mes. ¿Se entiende la diferencia, muchachos? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, Sí, perfecto. Buenísimo. Esto, muchachos, es tremendamente importante. Yo quizá mañana les muestro nuestros estados de resultados, balances generales que he trabajado con clientes sin los nombres de ellos. Tengo que revisar que tenga alguna PowerPoint más en blanco, ya para no exponer a nadie. Pero básicamente, más de alguna vez en mi vida, me han contratado para presentar con inversionistas proyectos bacanes, simplemente porque me dicen, Rafa, estamos chatos, todos los inversionistas extranjeros me piden el CAPEX, me piden el OPEX, no tengo idea de qué están hablando. Y ya, compadre, mándenme esos números. Ya, yo le presento, no se preocupe. Y ahí les explico, les enseño, los dejo funcionando y me llevo mis luquitas por esos dos conceptos que estamos viendo acá. Esas son de las cosas que más le importan a los inversionistas, porque es la caja que se necesita para levantar el negocio finalmente y la caja que se necesita realmente para mantenerla funcionando. Luego, la caja de financiamiento es la caja que obtengo del financiamiento, valga la redundancia. Y ya vamos a hablar del financiamiento, pero ¿quién puede darme financiamiento? ¿Quién le puede dar caja a la empresa? ¿Cómo obtengo caja de financiamiento? Banca, o sea, El banco, banco, sí, o instituciones financieras, los inversionistas, los dueños, los mismos proveedores al darme facilidad de pago, ya, o incluso pueden dar un adelanto, pero dejémoslo en caja sostenible por el financiamiento. ¿Ya? Como es caja, los proveedores dejémoslos fuera porque sería más complejo, pero dejemos dentro a los bancos y a los inversionistas. Eso me da el flujo de caja del periodo. ¿Y los clientes puede ser? De los clientes, es que el cliente va en ingreso, acá arriba, porque es la caja derivada de la venta, por así decirlo. A menos que esto a veces pasa, pero es que claro, no es directamente cliente, es cualquiera, que te haga un crowdfunding. Un crowdfunding es que, muchachos, necesito financiamiento para el emprendimiento, entonces las personas que quieran ponen de lucas para arriba y después entre todos los que hayan puesto la plata necesaria se reparten el patrimonio de lo que valía esto. Ya, en ese caso podría entrar como cualquiera, pero la caja de los clientes para arriba en ingreso. Súper buena pregunta. Entonces aquí viene algo que es importantísimo, muchachos. La caja es al negocio como la sangre es al cuerpo. Esto es algo que ustedes como ingenieros comerciales tienen que entender. Ya necesito que lo entiendan. ¿Qué le pasa a un cuerpo sin sangre? No voy a dar detalles, no se preocupen. Pero ¿qué le pasa a un cuerpo sin sangre con poca sangre? Ya morí. Convulsiona. Me muero, convulsiono, empiezo a peligrar. Mi vida, a medida que voy perdiendo sangre, mi vida va corriendo peligro. ¿Qué le pasa a una empresa sin caja? Lo mismo. Quiebra, muere, se acerca a la quiebra. ¿Qué pasa cuando no tengo caja, muchachos? Si no tengo caja, es que no tengo plata disponible. Imagínense que llega fin de mes y no tengo caja. ¿Le puedo pagar a mis trabajadores? No. ¿Qué pasa? Imagínate, ya hay un mes trabajando en la empresa feliz y llega la empresa y dice, oye, compa, sorry, ando sin plata, no te puedo pagar el sueldo este mes. ¿Qué pasa ahí? ¿El trabajador va a estar contento? Para nada. El trabajador te puede hasta demandar. Compadre, usted firmó un contrato conmigo y lo está incumpliendo. Uno quiebra por eso. Uno quiebra porque no le paga a los empleados. Uno quiebra porque no le paga a proveedores, que eso es lo normalmente que pasa primero. Empiezo a postergar el pago a proveedores, se van acumulando mis deudas y en algún momento quiebra. Pero vamos a verlo un poco más en detalle. Espérenme, antes de eso, volvamos acá. Hablemos un poquito más de la caja, no sé que tenía más detalle, pero ahora vamos. Entonces, muchachos, próxima pregunta. Nosotros estamos viendo los departamentos. Hemos visto marketing, hemos visto recursos humanos. Y les voy a explicar cómo funciona el cuerpo humano. Cuando empiezo a perder sangre, el cuerpo privilegia mandarle sangre a los órganos más importantes.
Llámese el cerebro, el corazón y los pulmones. En cambio, órganos como el riñón, ¿ya? Reciben menos sangre porque son menos necesarios para la supervivencia. Si mi cerebro deja de funcionar, me muero. Si mi corazón deja de latir, me muero. Si dejo de respirar, me muero. Si no proceso tan bien lo que hace el riñón, no me muero y puedo aguantar un poco más. Después de mucho tiempo sí me muero igual. Entonces, haciendo la analogía, ¿qué voy a hacer cuando me empiece a ir mal en la empresa? ¿Qué departamento es el cerebro? ¿Qué departamento, o el corazón, o el pulmón? ¿Qué departamento es fundamental? ¿Cuál es el departamento que más me importa? ¿Qué creen ustedes? El que más importa es el que tiene la capacidad de meter caja en la empresa, para que lo tengan claro, para que sepan. El departamento más importante de la empresa es el que mete la plata en la empresa, el que hace que haya caja, porque con eso funciona todo. ¿Y ese cuál es por excelencia? ¿Qué área? La área que se dedica a la Venta. A la venta. A la venta. Entonces, cuando uno empieza a quebrar, lo que normalmente hace es que sigue pagando los sueldos de venta. ¿Y a quiénes van a despedir? ¿Qué departamento creen que es el riñón? O el que algunos piensan que es el riñón. Yo le he dicho, hay un departamento que es importantísimo, pero es el primero que paga el pato cuando la empresa le va mal. Recursos humanos. Por ejemplo, recursos humanos. Despiden a todo el equipo de recursos humanos menos a 2 personas que tienen que hacer una cantidad de pega descomunal. ¿Por qué? Porque yo puedo funcionar sin tanta gente en recursos humanos. Pero si no vendo, no gano plata y la empresa se hunde igual. Entonces, ¿qué empieza a pasar en las empresas a medida que se acercan a la quiebra? Privilegian departamentos que me ayudan a que entre caja, plata, y ¿quién paga el pato? El que no hace que entre caja. Entonces, vayan pensando en esta pandemia, en esta cuarentena. Mucha gente ha sido despedida. Mucha gente ha sido despedida. Algunas porque la empresa entera muere. Pero en general, si yo tengo una empresa que se dedica a la venta, no voy a despedir vendedores. Mientras el vendedor venda más de lo que me cuesta, no voy a despedir vendedores. Pero sí voy a despedir quizá contadores, sí voy a despedir gente de marketing, sí voy a despedir a gente de recursos humanos, sí puedo despedir a algunas personas de operaciones, pero vendedores probablemente no. No es que no hayan vendedores que no hayan perdido su pega. Si vendís poco, perdís la pega. O si la empresa quebró, aunque vendáis mucho, perdiste la pega igual. ¿Ya? Pero en general, fíjense que hay áreas que son menos riesgosas, entre comillas. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque uno piensa, pero entonces lo mejor es trabajar en venta. Sí, pero el vendedor tiene una presión que los demás no tienen, pues viejo. Si no vendí en 3 meses, te echan probablemente. Si andáis mal, tenéis que vender igual. Entonces, claro, son como trade-offs. Ya, trade-offs. Son como sacrificios, como equilibrio, hay distintos. Entonces, muchachos, la caja es fundamental para que la empresa funcione. Si yo tengo caja, quiebro. Antes de quebrar, distintos departamentos van pagando el precio, por así decirlo. Vamos a ver cuánto me queda. Sí, ni lo vamos a alcanzar. Vamos a ver cómo funciona la estructura de financiamiento. ¿Y qué es? La estructura de financiamiento es la forma en la que una empresa financia sus activos a través de una combinación de capital o deuda. O sea, el mismo balance que estamos viendo. Ejemplo. ¿Cuál es la estructura de financiamiento de una empresa que tiene 60 millones en capital y 40 millones en deuda? Lo voy a responder rápidamente. 40% deuda y 60% capital. O sea, es simplemente ver qué porcentaje de la empresa le debo a terceros versus qué porcentaje de empresa le debo al dueño. ¿Qué creen ustedes que es más riesgoso? ¿Deberle más plata a los bancos o deberle más plata al dueño? El dueño. ¿Banco? Ya, tenemos las dos respuestas. Vamos a ver cuál es cuál. ¿Qué pasa si yo no le pago la plata que le pago al dueño de la empresa? ¿El dueño, el accionista, va a demandar a su empresa? ¿La va a hacer quebrar? No. Tú eres dueño de una empresa y la empresa te debe plata, no te la puede pagar todavía. ¿Vaya a matar tu empresa, a tus hijos? No. No, espero. Pero ¿qué pasa si yo soy un banco y una empresa no me está pagando lo que me debe? ¿Qué voy a hacer con esa empresa? Voy a tratar de que me pague. Cosas, ¿no? Voy a tratar de que me pague. Para decirlo simple, ¿cierto? Si alguien me debe plata, yo trato de que me pague. Y si no me paga, chuta, lo demando. Cobro mi garantía. Entonces, lo que quiero que se entienda es que es más peligroso, es más riesgoso deberle plata a terceros que deberle plata al dueño.
Entonces, sobre cierta cantidad de deuda a terceros, se empieza a poner peligroso el tema. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de financiamiento y de caja, si yo debo mucha plata, parece que es peligroso. Puede ser peligroso deberle mucha plata a terceros. Ese es el concepto importante ahí. Entonces, ya que hablamos de esto, veamos cómo se financia una compañía. ¿Cómo se financia? También es de las cosas importantes. ¿Cómo puede financiarse una empresa? Primero, miren lo primero que pongo. Proveedores. ¿Y por qué pongo proveedores? Cacha, yo soy proveedor de una empresa. Imagínate que yo le vendo bastones de guerra, o le vendo YOS a una empresa, ¿ya? Y me dice, Rafita, bacán tus bastones de roble blanco, te los voy a pagar a 60 días, te los pago en 90 días más. Eso es lo que se conoce como un financiamiento de los proveedores. Y les voy a explicar por qué con números. Ya vamos a ver la matemática. Fíjate que yo le vengo, ya me voy a poner yo porque es un nombre muy freak. Yo vendo ropa, kimono, jacá. Yo vendo ropa. Entonces le vendo a alguien 2 millones de pesos en ropa. Ya, yo soy un proveedor. Llegas tú, este es tu balance, que estaba hasta aquí, ¿cierto? Te entró ropa por 2 millones y tú me dices, Rafita, te voy a pagar a 120 días. Y una cuenta por pagar, 120 días de 2 millones. Entonces, para efectos prácticos, ¿me pagaste estos 2 millones hoy día? No. ¿Te llegó la ropa hoy día? Sí. Sí. Entonces, es como que tú me hubieras pedido plata por 120 días y no te cobro intereses. El mejor préstamo, muchachos, la mejor forma de financiarte es pagándole tarde a tus proveedores. ¿Cacha? La primera moraleja no es el banco te cobra intereses. No son los accionistas, no son dueños de la empresa. Pagarle tarde a los proveedores es la mejor forma de financiarse, pero es peligroso. ¿Por qué? Yo les he hablado mucho de algunas empresas en las que trabajé. Y Ultramar, que les he hablado harto de Ultramar, era muy preocupada de sus proveedores. Y eso es súper bueno. Ultramar tenía un lema, que era un socio en quien confiar. Entonces, si queríamos pagarle a 30 días, 60 días, 90 días, 120 días a los proveedores, pero Ultramar se distinguía entre proveedor grande y proveedor chico. ¿A qué me refiero con esto? Los dueños de la empresa sabían de que, imagínate que yo tengo un negocio de ropa, ya le vendo los 2 millones y me quedé sin un peso. Me voy a pagar en 120 días más. Quizá yo quiebre porque tú no me pagaste. Los proveedores pequeños pueden quebrar si te demoras mucho en pagarme. Por eso Ultramar cuidaba a sus proveedores chicos y estratégicos. ¿Y cómo los cuidaba? Les pagaba 30 días, les pagaba al contado, les pagaba al tiro. No se financiaba con ellos, porque hay que considerar que si el proveedor tiene riesgo de quebrar, no querés que quiebre. Pero si el proveedor era grande, ni un problema en que cuenta por cobrar a 60 días, a 90 días, a 120 días. Entonces, básicamente, muchachos, cuando yo pago con cuentas por pagar, me estoy financiando con el proveedor y no pago intereses. Muchas veces, a veces me pueden cobrar un pequeño interés. Pero esa es la gracia del financiamiento con los proveedores. ¿Se entiende, muchachos, no? Sí. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Bacán. Entonces, muchachos, ¿qué es lo lindo de esto? El proveedor me vende, le pago en 120 días más, es como pedirle plata prestada al banco y pagársela en 120 días. Además, yo empiezo a vender esa ropa y me entra más caja. Negocio redondo, ¿no? Negocio redondo. Sigamos viendo nuestro PowerPoint, nos van quedando 15. Segundo método, financiamiento bancario, el que todos conocemos, ni siquiera tengo que explicarlo. Ya aumenta la caja esta vez, y aumenta la cuenta por pagar, deuda con banco, deuda de corto plazo, deuda de largo plazo. Si yo le pido plata prestada al banco, ya obviamente entra plata y tengo una deuda mayor. Ese es el que todos conocemos, no hay que detallarlo mucho. Emisión de acciones o incorporación de nuevos socios, ustedes me lo han mencionado harto.
Claro, si yo emito acciones, voy a emitir 100 acciones en la bolsa, 1 millón de acciones en la bolsa, la gente se las compra y es como tener más dueños, porque las acciones representan dominio. Entonces, ahí en ese caso la utilidad es lo que se le debe a los dueños, el patrimonio es lo que se le debe a todos los dueños de acciones. Entonces, una acción, en resumen súper ejecutivo, es un pedacito del patrimonio de una empresa. Cuando tú compras una acción de lo que sea, tú pasas a ser dueño de esa compañía. Entonces, los futboleros siempre preguntan, ¿cómo Rafa? Yo soy del Colo, yo soy de la Chile, yo soy de la Cato. Si yo me compro una acción de la Cato, ¿soy dueño de la Cato? Sí, compadre. ¿Eres dueño de un porcentaje de la Cato? Si me compro algo de azul, ¿soy dueño de la Chile? Sí, eres dueño de parte de la Chile. Si me compro algo de blanco y negro, ¿soy dueño de Colo Colo? Sí, con una acción de Colo Colo ya eres dueño de un pequeño porcentaje de Colo Colo. Entonces, cuando tú te compras una acción, pasas a ser dueño. Claro, un dueño minoritario, un dueño chiquitito. Pero hay gente, yo tengo amigos que son fanáticos de distintos equipos de fútbol y con parte de su sueldo se van comprando acciones todos los meses. Cada vez son más dueños del equipo de sus amores. Y no lo hacen para venderlo, lo hacen como para algún día ser dueños de sus clubes. Ya es como un sueño súper idílico. Pero hay gente que hace eso. Ya hay gente que hace eso, que son muy futboleros. Entonces, emisión de acciones. Incorporar nuevos socios es súper fácil. Yo ya tengo un negocio, necesito un partner, voy a hablar con Julito, Julito mete 6 millones de pesos y Julito es dueño ahora del 5% de mi empresa y creció mi caja, creció mi patrimonio. Bacán. ¿Ya? Bacán. Alianzas estratégicas. Ya yo puedo aliarme con otras empresas que me presten el dinero de alguna forma o que me ayuden estratégicamente. La alianza estratégica también es una forma de financiarme. Fondos de inversión. Voy a postular a un fondo de inversión. Tengo una pequeña empresa y voy a postular a un crédito Corfo. Ya que digo, también ven acá. Fondos Corfo, sí. No, fondo de inversión es distinto. No voy a hablar del fondo Corfo todavía. Fondo de inversión es que yo voy a gente que se dedica a invertir, que se especializa en esto. Un fondo de inversión es un fondo, es una cantidad de personas que está dispuesto a invertir en cierto tipo de empresa. Y si yo soy de ese tipo de empresa, ellos pueden invertir en mi empresa también. Me puedo ganar créditos Corfo, Cercotec o Capital Semilla. Es plata que da el Estado con ciertos incentivos. Por ejemplo, hoy en día todas las mujeres de este curso, si hacen un emprendimiento que sea mayoritariamente femenino, pueden postular a varios fondos que son especialmente reservados para empresas femeninas, ya femeninas. Todos estos fondos han ido surgiendo y es súper bueno, les dan la oportunidad de postular y darles como impulso a su negocio. ¿Por qué? Porque muchas veces se entiende que han sido postergadas en algunas cosas y el gobierno ha ido como de alguna forma tratando de compensar el daño que le hemos causado a la mujer. Entonces, por eso hay fondos ahí. También hay fondos Corfo para cierto tipo de empresas, de capital semilla, para que empiecen ciertos negocios. Si tú creas una industria en el país, empiezas a fabricar productos tecnológicos, te pueden dar incentivos también. Todo eso son fondos. También hay apoyos a la pequeña empresa. El gobierno hace ciertos apoyos, ahí tienen que hablar con su abogado y con sus contadores para ver si el gobierno puede apoyar a tu empresa de alguna forma. Y etcétera. Entonces, esas son, muchachos, a grandes rasgos, las formas de financiamiento que tiene una compañía. Todas estas formas me hacen tener caja para no quebrar. Ya estoy al borde de la quiebra. Chuta, negocio con todos mis proveedores. De hecho, hablemos un poquito de esto. Ya, así como ahora que tenemos toda la lista avanzada, les voy a dar ejemplos reales. Un amigo mío es gerente de compras de una empresa. Se dedica a comprar las cosas que después esta empresa vende. Y uno de sus principales objetivos es negociar con los proveedores facilidad de pago a 60 días o a 90 días. ¿Para qué? Para que sean una fuente de financiamiento permanente para su empresa. Cuando él llega a fin de año y le hacen su evaluación de desempeño, ven el porcentaje de proveedores con cuentas por cobrar a 60 días. O sea, básicamente, él negocia. Cada vez que yo te compre algo, compadre, te pago en 60 días o en 90 días o en 120. Mientras más días sean, mejor le va a mi compadre en su evaluación al final de año. Financiamiento bancario, básicamente va a pedirle plata al banco. ¿Ya? Plata al banco. Eso es cuando una empresa tiene necesidad de plata, le va a pedir plata prestada al banco. He hablado con gente que tiene sus empresas, por ejemplo, una tienda, quiere abrir una segunda tienda, entonces le lleva su balance, su estado de resultados, su flujo de caja al banco, para pedirle plata prestada al banco para hacer este nuevo proyecto, esta nueva tienda. Emitir acciones o incorporar nuevos socios. Ya me ha tocado muchas veces hablar con pequeños y medianos inversionistas que están buscando socios para que inviertan en capital. Rafa, tenemos este negocio espectacular. ¿Conocí a algún inversionista que quiere meterse y le damos el 20% a cambio de tanta plata? Alianza estratégica. Es quizá la más engorrosa para financiarse, pero eso es básicamente que
busco empresas con las que nos aliamos, Entonces nos ayudamos mutuamente. ¿Ya cuál podría ser un ejemplo? Imagínate que tú estás organizando un torneo de fútbol en la Universidad del Desarrollo, un torneo de fútbol mixto. Y tú vayas a hablar, querés poner, por ejemplo, no sé, asadito en los entretiempos, o al final del partido, querés poner asadito, y vaya a hablar con Super Cerdo, vaya a hablar con la prefería, vaya a hablar con alguna marca, para ver si te ayudan, que ellos pongan un stand de marketing, pero además te regalen choripanes, hacía caleta en la universidad eso, y que después de los partidos de fútbol, de torneos mixtos, femenino, masculino, había un tercer tiempo con producto, y te consigues un sponsor. Esa es una alianza estratégica, donde alguien te pone algo que te costaría plata, por lo que no gastaste plata. Entonces también de alguna forma es un método de financiamiento. Fondos de inversión. Ya en ciertas industrias tú puedes ir alguna vez un hermano mío fue a hablar a un fondo de inversión, porque quería hacer una inversión en tecnología y los tipos invirtieron en él. Pusieron 20 palos que necesitaba para hacer su proyecto y con el fondo de inversión lo consigue. Después, fondos Corfo, Cercotec. Ya yo tengo amigos que se han ganado fondos Corfo, Cercotec con sus proyectos. Van a presentarlo a un comité de expertos, ven lo bueno que es, y estos fondos le pasan dinero, tienen que cumplir ciertas reglas, y a veces ni siquiera tienen que devolverlo. Es plata que te llega por hacer ciertas cosas. Apoyo a la pequeña empresa. Tengo empresas que, por ejemplo, van a pedir regalías, o van a pedir ciertos apoyos al gobierno. Entonces hablan con sus abogados, llenan los formularios, cumplen con los requisitos que te ponen y el gobierno te apoya. Bien, hasta ahí hemos llegado hoy día, muchachos, con esto. Estamos bien de hora. Nos quedan 7 minutos. Hasta aquí. ¿Alguna duda con lo que hemos visto hasta acá? ¿Se entendió de alguna forma la contabilidad, muchachos? Al menos de forma... No vamos a entrar en los detalles de las operaciones, pero entendimos como la operativa de la contabilidad, la lógica que tiene, por qué es importante la caja y el financiamiento. ¿Todo bien? Sí. Sí, todo bien. Ya. De lujo, muchachos. Entonces, voy a dejar de grabar ahora.